Dios les bendiga a todos en esta noche. Dios nos bendiga. Aleluya. Levante una de sus manos y diga: Señor, en esta noche he venido a escuchar tu palabra. Diga: Señor, háblame. Señor, revela tu palabra y tu verdad en mí, Señor. Que esta palabra, Señor, genere un desafío profundo en mi corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y denle aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, todos sean bienvenidos. Saludamos a los hermanos, a los amigos, a la familia que nos ven a través de alguna plataforma digital. Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de palabra, de adoración. Estamos emitiendo esta señal desde Santa Rosa del Sur de Bolívar, de la Iglesia Cristiana Palabra y Gracia. Dios les bendiga, bienvenidos. Amén. ¿Cuántos se alegran por estar en la casa del Señor? ¿Cuántos nos alegramos por estar en la casa del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 37 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. Cuando lo encuentre diga amén. Hechos 2, 37. ¿Estamos aquí todos? Amén. Vamos a continuar predicando esa palabra que iniciamos hace 8 días. ¿Amén? Hace 8 días hablamos de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Hablamos cómo el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en un lugar que se llamó el aposento alto, y dice la palabra que fueron envueltos por el Espíritu Santo, que comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Amén. Hoy vamos a ver cómo fue la iglesia. El Pentecostés dio inicio a la iglesia cristiana, a la iglesia universal de Cristo. Hoy vamos a ver cómo vivieron los primeros cristianos. Cómo fue su caminar, su trasegar, su vivir. Cómo se desarrolló esa primera iglesia que se llamó la iglesia primitiva, la iglesia naciente. ¿Amén? Capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 37. Colóquese en pie para leer la buena palabra del Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guianza del Espíritu Santo. Versículo 37. Dice la palabra: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos se añadieron? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Alguien que le dé un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Póngase cómodo, por favor, en esta noche. Una vez más les doy la bienvenida. Quiero hablarle en esta noche bajo el título de la palabra: el diseño de Dios para la iglesia. Diga conmigo: el diseño de Dios para la iglesia. Mire para acá. Dios trabaja a través de diseños.
Entonces, en la creación vemos un diseño, vemos el diseño de la creación, vemos el diseño de familia donde Dios estableció allí en el libro de Génesis el matrimonio, un diseño de Dios establecido entre la unión de un hombre y una mujer, y el fruto del amor de esta pareja, los hijos. Entonces diseñó la familia. Cuando estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles, que yo lo llamo los Hechos del Espíritu Santo, vemos el diseño que Dios estableció para la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo Dios quiere que funcione la iglesia? ¿Cómo Dios quiere que la iglesia se revele, se manifieste? ¿Cómo Dios quiere que la iglesia actúe en medio de estos tiempos? ¿Hasta ahí estamos, iglesia? El libro de los Hechos de los Apóstoles, al igual que el Evangelio de Lucas, señala que su autor fue Lucas, un médico amado, el médico amado, lo dice el libro de Colosenses 4:14, y menciona cómo la iglesia del Señor Jesucristo, después de Pentecostés, allí en Jerusalén, comenzó a extenderse, comenzó a atomizar, y llegó a no menos de 32 países, llegó a 54 ciudades, llegó a 3 continentes, y comenzó a envolver, llegó a 9 islas del Mediterráneo, y comenzó a extenderse el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué hizo esa manifestación y esa revelación? ¿Qué hizo que creciera la iglesia en esa dimensión? El Pentecostés y el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén. Entonces vino un crecimiento dentro de la iglesia, vino una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia comenzaron a crecer, comenzaron a madurar, y el carácter de Cristo se comenzó a formar en la vida de cada uno de los que hacían parte de la iglesia. Amén. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo, en su primer discurso, en su primera predicación, hizo un llamado a conversión y se convirtieron 3,000. Entonces la iglesia ya era de más de 3,000, y sigue predicando, hace un segundo llamado, y en su segundo llamado se convierte en 5,000. Entonces la iglesia ya era como de 8,000 o más de 8,000 personas en solamente 2 predicaciones, en solo 2 dedicaciones de Dios, de la palabra del Señor. Entonces uno ve un crecimiento, uno ve un florecimiento. Ahora mire para acá. ¿Qué necesitamos para que la iglesia de Jesucristo en medio de este tiempo crezca, florezca de esa manera? Necesitamos un empoderamiento, necesitamos una investidura del Espíritu Santo, necesitamos una cobertura especial del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Alguien que diga amén en esta noche. Ahora, veamos algunas razones claras por las cuales el cristianismo creció tan rápido en el mundo antiguo. El primero era que el pueblo tenía un celo inflexible y había un entusiasmo en los cristianos. Entonces, en los cristianos había anhelo de leer la palabra, en los cristianos había un anhelo de buscar de Dios, en los cristianos había un entusiasmo, había un avivamiento. La gente quería orar, la gente quería estudiar la palabra, la gente quería ayunar, la gente quería salir a evangelizar, la gente quería alcanzar las almas. Había deseo, anhelo, entusiasmo en medio de la vida de los primeros creyentes. ¿Estamos aquí? Ahora, la iglesia no creció por su propio parecer, la iglesia creció por el poder que el Espíritu Santo trajo sobre la iglesia. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, se lo quiero parafrasear, y me seréis testigos en Santa Rosa, en el sur de Bolívar, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Alguien que lo pueda creer. Entonces se levantó una comunidad de creyentes con una dinámica creciente. Crecían en la palabra, siguieron las enseñanzas del Señor Jesucristo al pie de la letra y se negaron. El pueblo se negó a transigir. ¿Qué es la palabra transigir? A permitir y a tolerar las religiones paganas, las costumbres paganas de aquel tiempo y los códigos seculares. ¿Qué quiere decir esto? La gente se apartó, la gente de la iglesia se apartó completa, plena y totalmente de las cosas del mundo.
abandonaron la inmoralidad, abandonaron el pecado, abandonaron los vicios, abandonaron el paganismo, abandonaron la brujería, la hechicería, abandonaron la infidelidad conyugal, abandonaron todo lo que es pecado. El código del mundo lo abandonaron y se entregaron y se dedicaron completamente al Señor. ¿Estamos aquí? El segundo aspecto, o la segunda razón por la que la iglesia creció de esta manera, es por la doctrina cristiana de la vida futura. Desde los primeros tiempos de la iglesia primitiva, el mensaje de la palabra era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de que el Señor iba a volver. Hoy el mensaje de la palabra se ha visto direccionado a otros rumbos. Se ha dejado de predicar de la venida del Señor Jesucristo, se ha dejado de predicar de salvación, se ha dejado de predicar de arrepentimiento de pecados. Pero el evangelio que se predicó en aquel tiempo era un evangelio de arrepentimiento, era un evangelio de salvación, era un evangelio direccionado a que la gente le entregara su vida al Señor, porque pronto retornaría el Señor Jesucristo para recoger la iglesia. ¿Estamos acá? Había un mensaje de salvación de una generación perversa. La tercera razón del crecimiento de la iglesia era el poder milagroso que se atribuía a la iglesia primitiva. El libro de Hechos 4:33 dice la palabra: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. La iglesia se movía bajo los milagros, bajo el poder sobrenatural. Los apóstoles se movían bajo una unción especial del Espíritu Santo. Habían sanidades, habían milagros, habían prodigios. La gente venía a buscar del Señor, y como consecuencia de los milagros, como consecuencia de las sanidades, como consecuencia de las respuestas, la gente le entregaba su corazón a Dios y la gente comenzaba a caminar con el Señor. Hoy, ¿qué necesitamos? Necesitamos un evangelio, necesitamos una palabra asociada con milagros, con prodigios, con señales, con sanidades, con respuestas de parte del Señor. Necesitamos un evangelio donde la gente vea el poder sobrenatural del Espíritu Santo. El cuarto aspecto para un crecimiento así de la iglesia primitiva fue la moral pura de los cristianos. La gente comenzó a vivir una moral totalmente santa, pura y limpia. Abandonaron los pecados cuando se hacían cristianos. Vivían vidas ejemplares. La vida de la iglesia era una iglesia que vivía una vida ejemplar. Eran gente de testimonio, eran gente de ejemplo. Su manera de vivir y de trasegar aquí en la tierra testificaban del evangelio de Cristo. Una de las maneras de testificar de Cristo es con nuestra manera de vivir. Nuestro testimonio habla de Jesucristo. Necesitamos llegar al nivel o la dimensión donde la gente pueda decir: quiero tener un hogar como ese hogar cristiano, quiero vivir como esa familia, quiero ser bendecido como esa familia, quiero tener hijos como esa familia. ¿Sabe de qué habla? Una familia de unción, una familia de gloria, una familia de testimonio, una familia que glorifica el nombre del Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí todos? La meta de la iglesia primitiva era el Señor Jesucristo. La meta no eran los milagros, la meta no era la bendición, la meta no era la prosperidad. El propósito de la iglesia era alcanzar al Señor Jesucristo. Entonces la gente vivía una moral, una santidad, una pureza, una limpieza, una transparencia total en sus vidas. Sus vidas estaban totalmente rendidas, entregadas, consagradas al Señor. ¿Estamos aquí? Hoy necesitamos una iglesia como la iglesia primitiva. Hoy necesitamos una iglesia como la iglesia primitiva naciente. Una iglesia que camina con el Señor. Una iglesia que ama los valores y los principios cristianos. Una iglesia que ama las buenas normas morales y espirituales. Una iglesia temerosa del Señor. Una iglesia rendida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor en esta hora? Ahora,
¿Cómo era el carácter de esos primeros cristianos? ¿Cómo era el carácter de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños? ¿Cómo era el carácter de la iglesia primitiva? El primer aspecto del carácter de la iglesia era que era una iglesia unida. Diga, era una iglesia unida. Hechos 2:44 dice la palabra: y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaba en la iglesia? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La iglesia reconocía que todo lo que tenían le pertenecía a Dios. En la iglesia había unidad, estaban juntos. Se identificaban con la necesidad de uno, se identificaban con la necesidad del otro. Oraban por el uno, oraban por el otro, ayunaban por uno, ayunaban por el otro. Si algún miembro de la congregación estaba pasando por una necesidad, mire para acá, dice la palabra que se identificaban con la necesidad de alguien, le proveían, le daban, le ayudaban. El ministerio del Señor Jesucristo se conoció por ser un ministerio de sostener las viudas y los huérfanos. Entonces había una identidad de parte de la iglesia por la unidad de bendecir a los otros miembros de la iglesia. ¿Estamos acá? Ayudaban de esta manera tan especial a los pobres y necesitados del grupo de creyentes. Se evidenciaron grandes operaciones del Espíritu Santo como resultado de la unidad. Mira para acá. Donde hay unidad comienzan a verse los milagros. Donde hay unidad se ve la bendición del Señor. Ayer se tuvo una convocatoria aquí en el municipio. Nos convocaron a todos los pastores del municipio, aún a los sacerdotes de la iglesia tradicional o la iglesia católica, para levantar un clamor por Santa Rosa del Sur, por la seguridad y el bienestar de nuestro municipio. Y a veces ni los líderes espirituales ni la iglesia acudimos a ese llamado. Un tiempo hermoso, diferentes pastores orando, diferentes miembros de las diferentes denominaciones e iglesias orando. Yo puedo creer que lo que sucedió ayer en el mundo espiritual fue un rompimiento, fue un quebrantamiento de las obras de las tinieblas y de la oscuridad. Algo se rompió en el mundo espiritual, algo se desató desde el cielo para Santa Rosa del Sur. Necesitamos ser una iglesia de unidad, unidos, toda la iglesia, una iglesia en unidad, en comunión. ¿Estamos acá? Si este tipo de reuniones la hiciéramos a nivel de todas las congregaciones más frecuentemente, oiga, algo poderoso sucedía aquí en el municipio. Pero algunos rechazaron la invitación, algunos no acudieron, algunos ni invitaron a sus congregaciones. ¿Estamos aquí? Pero el Señor avanza y la iglesia de Jesucristo avanza. Amén. Entonces, el primer aspecto en el carácter de los primeros cristianos era que eran unidos. ¿Cómo era la iglesia cristiana? Unida, unidos, había unidad. Necesitamos unidad de criterio, unidad en el espíritu, unidad en el amor, unidad en la comunión. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí todos? Donde yo oro por el uno, el otro ora por mí. ¿Estamos aquí? El jueves tuvimos aquí en este lugar una reunión bonita y los hermanos que asistieron a la reunión estuvieron orando por mí. Yo me sentí bendecido. Los miembros de la iglesia orando por el pastor. Se llama unidad, crecimiento, florecimiento. Amén. El segundo aspecto en el carácter de los primeros cristianos era que eran firmes. ¿Cómo eran los cristianos? Firmes. Hechos 2:42 dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué había en el pueblo de aquel entonces? Era un pueblo firme en la doctrina, era un pueblo firme en la palabra, era un pueblo firme a pesar de las circunstancias, las adversidades, los problemas, las situaciones que se presentaran en el diario vivir y en el diario trasegar. Firme es una persona que no se deja llevar por las circunstancias. Firme es una persona que no se deja llevar por las adversidades.
Firme es una persona que aunque venga el viento recio, aunque venga la turbulencia, aunque se levanten las olas, aunque se levante el mismo diablo, se mantiene firme porque tiene su convicción, su certeza y su fe en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Era un pueblo firme en la comunión, era un pueblo firme en la doctrina. Nunca se volvieron a las fábulas. No se dejaron engañar, estaban firmes en la palabra del Señor, estaban firmes en las ordenanzas dadas por el Señor Jesucristo. Recuerden que dos de las ordenanzas específicas y dadas por el Señor Jesucristo eran el bautismo y era el bautismo y era la cena del Señor. La iglesia primitiva tenía esa claridad. Se preparaban para el bautismo y prontamente descendían a las aguas. Hoy la iglesia titubea para dar un paso de obediencia, como es el bautismo. El bautismo no es opcional. ¿Estamos aquí? El bautismo es una ordenanza dada por Dios. Entonces, la gente se bautizaba, la gente descendía a las aguas, eran bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados. Y dice la palabra que recibían el don del Espíritu Santo. Y posterior a ello, dice que compartían el pan. Habla de la cena del Señor. Entonces, participaban de la cena del Señor. Entonces, eran firmes en las ordenanzas. Eran firmes en la oración. ¿Eran firmes en la qué? Hechos capítulo 1, versículos 3 al 4, dice la palabra. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Habla del Señor Jesucristo. Apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El pueblo era un pueblo que era firme en la oración. Cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y estuvo por 40 días sobre la faz de la tierra haciendo apariciones. Dice la palabra del Señor que el Señor dio una palabra, le dio, quédense en este lugar. Quédense aquí porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Van a ser vestidos e impartidos por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que ese lugar, entraron en un lugar llamado el aposento alto, y allí oraban, y allí gemían, y allí clamaban, y allí intercedían, hasta que la promesa se hizo una realidad en sus vidas. Eran firmes en la oración, firmes en la comunión, firmes en la doctrina. ¿Estamos aquí todos? Firmes en la doctrina, firmes en la comunión, firmes en las ordenanzas, firmes en la oración. La iglesia de Cristo no va a crecer si el carácter de Cristo no se forma en nosotros. El carácter de Cristo hace de una iglesia con firmeza. Firme en la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra, vive la palabra, aplica la palabra. Firme en la oración, ora todos los días, saca un tiempo para el Señor. Mire para acá, sacarle un tiempo al Señor no es decirle me toca sacarle 2, 3, 4 horas, no. Es un corto tiempo que usted le saca al Señor, pero le entrega lo mejor de ese momento al Rey de Reyes. Había firmeza en la oración. ¿Por qué el pueblo cristiano se debilita, se desanima, no camina, no avanza? Porque no oramos, porque no tenemos firmeza en la palabra, porque no tenemos firmeza en la oración. Entonces nos cansamos, nos deprimimos, nos desalentamos. Le ponemos peros al Señor para asistir al culto. Es que tan cerca, es que tan lejos, es que está dando sol, es que está lloviendo, es que hace frío, es que hace calor, es que estoy cansado, es que estoy trabajando, es que aquello, es que lo otro. ¿Aló? Así nos pasa a los cristianos. Mire para acá, el Señor nunca nos ha puesto peros a nosotros.
Vuelvo a decírselo, el Señor nunca nos ha puesto peros a nosotros. Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Qué más había en el carácter de estos cristianos? La palabra dice que eran generosos. Diga generosos. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva se dio a conocer porque era una iglesia generosa. ¿Era una iglesia qué? Generosa. Una iglesia amplia. Una iglesia que bendecía la obra del Señor, bendecía a los hermanos, porque tenían la claridad que el Señor les iba a bendecir más. La palabra del Señor dice que más bendición hay es en dar que en recibir. ¿Dónde hay más bendición? ¿En dar o en recibir? En dar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hay más bendición en el dar que en el bendecir. Y el pueblo cristiano, el pueblo de la iglesia primitiva tenía esa claridad. Los miembros daban espontáneamente. Su amor por las almas perdidas era tan grande que vendieron sus negocios y sus tierras, poniendo el dinero a los pies de los discípulos. ¿Qué se buscaba con esto? Extender el reino de los cielos. Diga, extender el reino de los cielos. En cierta oportunidad iba a hacer visitas con una hermana mayor. Y esta mujer, para salir a hacer las visitas, me decía: hermano, caminé, pasamos y compramos unos panes. Compraba unos 3, 4, 5 panes. Y a cada lugar que íbamos a visitar, a cada lugar que íbamos a invitar, le llevaba ella un pan a esa familia. Ella decía: a través de ese pan el Señor se va a glorificar. A través de ese pan Dios va a bendecir a esa familia. Y la bendición de ese pan generaba que esa familia comenzara a asistir a la iglesia y a buscar al Señor. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí todos? Las personas que participan de esta manera de compartir respondieron como expresión de una expresión espontánea de afecto, de cariño, de comprensión. ¿Estamos acá? Lo que podían decir los inconversos es: oiga, estos cristianos cómo aman a la gente, estos cristianos cómo son de bendecidos, estos cristianos son diferentes, en estos cristianos está la mano de Dios, en estos cristianos está la bendición del Señor. ¿Aló? ¿Estamos todos? El cuarto aspecto en el carácter de estos creyentes era que eran gozosos. ¿Cómo era este pueblo? Vivían con gozo, con alegría. La presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Estamos aquí? Pero a veces los cristianos andamos, hermanos, amargados, resentidos, tristes, oprimidos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí todos? Parece que todos los días, mire para acá. Aleluya. Parece que todos los días comiéramos caldo de alacrán, bravos a toda hora. ¿Aló? ¿Aló? El ceño aquí fruncido, hermanos. Uno dice: ese hermano va como bravo, yo mejor no lo saludo. ¿Estamos acá? No hay una sonrisa. No hay una manifestación de gozo, de alegría, de bendición. ¿Estamos acá? No saludamos. No saludamos a nadie. ¿Estamos aquí todos? No saludamos. Estamos tristes, estamos afligidos, estamos deprimidos, estamos aburridos, estamos cansados. Con esa actitud no podemos hablar de Cristo. No podemos decir que el gozo del Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Estamos aquí todos? Vean lo que dice la palabra en Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo comían todos? Comían juntos. ¿Cómo comían? Con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios,
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Les compartían. ¿Estamos acá? Había unidad, había compartir. El pueblo estaba gozoso. Mire para acá. Si había un agua de panela, hermano, la compartían con todos los miembros de la iglesia. Si había un pan, había un pan para todos los hermanos de la iglesia. ¿Estamos aquí todos? Si había un poco de arroz con camarones, había para todos los hermanos de la iglesia. Unidad, comprensión, entendimiento, gozo, y todos se gozaban en el Señor. ¿Estamos aquí? Los hermanos no decían, uy, a ese le sirvieron más, uy, ese se repitió, uy, mire, ese tomó doble jugo, uy, mire aquel, uy, mire lo otro. Había gozo, había alegría, había bendición. ¿Estamos aquí? Aquí vamos a programar una fecha, mire para acá, y vamos a hacer una coinonía con el Señor. Y todos vamos a traer algo para compartir. Ustedes, ay, yo ya no vengo, ya empezó el pastor a pedir. Vamos a traer para compartir. Entonces alguien va a traer una gaseosa, un jugo. Alguien va a traer unas frutas. Alguien va a traer un pan. Alguien va a traer, no sé, unos pasteles. Y vamos a colocar una mesa. Y vamos a colocar todos esos alimentos en esa mesa. Y todos vamos a compartir como hermanos que somos en Cristo. Con gozo, con alegría, con bendición, con unidad en el Espíritu. ¿Estamos aquí? Pero usted va a decir, ay no, yo traje tal cosa y miren, ni me dieron. No. Hay alegría, hay gozo, hay bendición. Nos alegramos en el Señor, nos gozamos en Cristo. El día que lleguemos al cielo y estemos en las bodas del Cordero juntamente con el Señor Jesucristo, compartiremos el pan y la copa con el Mesías y el Salvador. ¿Estamos aquí? Una fiesta. ¿Por qué no hacerlo también desde ahora aquí en la tierra? ¿Estamos aquí? Pero no hay entendimiento, no hay perdón, no hay comunión entre los hermanos. Uy, yo a ese lo mastico, pero no lo paso. ¿Estamos aquí? Uy, ese hermano yo lo llevo aquí, mire hermana, entre ceja y ceja. ¿Estamos aquí, iglesia? Vemos un hermano que viene aquí por la cena y se pasan para la otra cena. Y se hacen... ¿Aló? No hay gozo, no hay unidad, no hay comprensión, no hay bendición. ¿Estamos aquí? ¿Dónde viene eso, hermanos? En una iglesia en unidad. ¿Dónde viene la presencia del Espíritu Santo? En unos hermanos que se aman, que se entienden. ¿Ven? Denle aplausos al Señor. ¿Será que llegamos al cielo sin amarnos los unos a los otros? Uy, yo no amo al hermano, pero voy para el cielo. ¿Será que si voy para el cielo así? Mire, yuca, no vamos para el cielo. No voy para el cielo si no puedo perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi hijo, a mi yerno, a mi nuera, a la suegra. Las suegras también alcanzan el perdón de Dios. Amén. Amén. Hay que perdonar. Si yo no me perdono, la palabra dice que yo debo perdonar 70 veces 7. Si Él me perdonó todos mis pecados, ¿cómo yo no he de perdonar? ¿Aló? Si Él perdonó todos mis pecados y mis transgresiones, ¿cómo usted y yo no hemos de perdonar? Pero el orgullo no nos deja perdonar. Lo único que no nos deja perdonar se llama el orgullo. ¿Estamos acá? Pienso que soy más que el otro. Me considero más que el otro. Mi ego, mi vanagloria me lleva a no perdonar. Y a veces cargamos en el corazón amargura, dolor, resentimiento por días, meses, años, décadas. Y estoy a punto de morir y no muero y sufro de enfermedad en un lecho. Y el Señor queriéndome entregar la salvación y la vida eterna. Pero a causa de no perdonar, estoy en una cama. Estoy en una enfermedad. Estoy en un lecho de enfermedad porque no he podido perdonar y sanar mis heridas. Santo. Alguien que diga amén.
Todas las cosas estaban llenas de Dios. Todos se regocijaban en Dios. Todos estaban llenos de gozo, de alegría, de victoria y de bendición. Amén. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Esa es la iglesia por la que Dios viene. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Esa es la iglesia que Dios quiere establecer en este tiempo. Una iglesia de unidad, una iglesia de comunión, una iglesia firme en la palabra, en la oración, en el ayuno. Una iglesia en comunión. ¿Estamos acá? Una iglesia bendecida, una iglesia en victoria, una iglesia generosa. El quinto aspecto del carácter de los nuevos creyentes es que era una iglesia próspera. ¿Cómo era la iglesia? Próspera. Diga, una iglesia próspera. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Estábamos aquí? Había un crecimiento, había una prosperidad, había una bendición. Nunca hubo una iglesia tan rica y bendecida como la organización apostólica. Nunca hubo una iglesia tan creciente, tan pujante, tan abundante, tan bendecida, tan prosperada como la iglesia de los primeros años. ¿De dónde le digo esto? Si la gente vendía sus casas, si la gente vendía sus ganados, si la gente vendía sus fincas para traerlas a la casa del Señor, eran porque eran gente próspera. No era que iban a vender y se iban a quedar sin nada, no. Vendían de lo mucho que tenían. Y de eso mucho que tenían, traían para la obra del Señor. ¿Qué producía eso? Una mayor bendición dentro de la iglesia. La iglesia somos llamados para ser gente próspera. La iglesia somos llamados para ser gente próspera. La iglesia somos llamados para ser gente próspera y bendecida en el nombre de Jesús de Nazaret. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gozaban del favor de Dios, gozaban del favor de los hombres, y la iglesia cada día era transformada, cambiada, renovada, levantada para la gloria de Dios. Hoy el Señor viene por una iglesia así, una iglesia con carácter, una iglesia con firmeza, una iglesia con gozo, con unidad. Estamos acá, una iglesia próspera y bendecida. La prosperidad va más allá de los recursos y el dinero. La prosperidad habla de gozo en el corazón. La prosperidad habla de libertad para alabar y bendecir al Señor. La prosperidad habla de tener un hogar en victoria, bendecido para la gloria de Dios. Un hogar que, a pesar de las dificultades, la gloria de Dios está en ese lugar. Se disfruta de lo que Dios da en casa. Se disfruta de las bendiciones. Pero se vive en armonía, en unidad, en comunión, en perdón, en victoria para la gloria de Dios. ¿Estamos aquí todos? No es fácil vivir hoy un hogar cristiano. Hay crisis, hay adversidades, hay problemas, hay luchas, hay batallas, hay desaciertos. Pero cuando Dios hace parte de ese hogar, cuando Dios hace parte de esa familia, cuando Dios hace parte de la unidad en el espíritu de ese hogar, hay victoria, hay respuesta, hay salida, hay comunión, hay respuestas de parte del cielo para esa familia. Pero hay que guerrear, hay que luchar, hay que desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hay que ser gente madura y responsable en el nombre de Jesús. ¿Qué es el carácter? ¿Cómo Dios forma el carácter? Bueno, algunos días se lo explico, pero le voy a generalizar algo. Mire para acá. Hay algo que se llama el temperamento. El temperamento es innato. Yo nazco con un temperamento. Y uno dice, tengo el temperamento de mi papá, tengo el temperamento de mi mamá, tengo el temperamento del abuelo. ¿Estamos aquí?
Pero hay algo que se llama el carácter. Diga el carácter. El temperamento no se puede cambiar. ¿Estamos acá? Es innato, es heredado de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Pero el carácter sí es transformado en mi vida. Yo puedo tener ese temperamento, pero si permito que Dios moldee y transforme mi carácter, me hago una persona diferente. ¿Estamos aquí? Yo tengo un temperamento sanguíneo colérico. ¿Quiere decir que fácilmente se me salta la qué? Bueno, ¿estamos aquí? Fácilmente uno reacciona. Pero cuando yo tengo un carácter formado por Cristo, mire para acá, entonces de mí no se sale una palabra, de mí no se sale una mala acción, de mí no se sale una grosería, de mí no se sale algo que vaya a herir o a destruir a otro. Entonces, la personalidad es igual al temperamento más el carácter. El temperamento heredado, genético, y el carácter transformado y cambiado por Cristo. Entonces decimos, tenemos una personalidad agradable. ¿Qué había en la iglesia primitiva? Una iglesia con el carácter de Cristo. ¿Qué necesitamos usted y yo? Que el carácter nuestro sea transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo. Que sea cambiado por el poder del Espíritu Santo. Ya casi que sea cambiado por el poder del Espíritu Santo. A veces llevamos 10, 20, 30 años en el Evangelio y el carácter no ha cambiado. Usted sigue agresivo, volátil, grosero, maldiciente. ¿Estamos acá? A media situación hizo un crisis, dice, me largo de la casa, lísteme la maleta, me voy. O el otro le saca la maleta por la ventana. ¿Estamos aquí? Algunas hermanas oran y dicen, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? ¿Estamos acá? Necesitamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué hizo de la iglesia primitiva una iglesia triunfante y victoriosa? El carácter de Cristo formado en él. ¿Estamos aquí? La iglesia primitiva era extremadamente popular. Mucho más que la iglesia promedio de hoy. Había sinceridad y gozo en los primeros cristianos. No se dejaron impactar por las cosas del mundo. No se dejaron impactar por el paganismo, la brujería, la hechicería. No, no, no. Se dejaron impactar por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alguien que diga amén. Alguien que glorifique el nombre del Señor. Los miembros de la iglesia primitiva eran unidos, constantes, generosos, gozosos, sencillos y sinceros. Y se conmovieron grandemente por lo que Dios hacía en él. Mire para acá. Hoy necesitamos ser una iglesia como esa iglesia. Unidos, sencillos, generosos, firmes, constantes. A pesar de camino con el Señor, independiente de vivo para Cristo. Las situaciones no me amilanan, las situaciones no me alejan, las situaciones no me deprimen, las circunstancias no me alejan del Señor. A veces la respuesta de muchos en medio de las circunstancias es: abandono la iglesia. Me vuelvo al mundo, me vuelvo al alcohol, me vuelvo al vicio, me vuelvo a la inmoralidad, a ver quién pierde. ¿Quién pierde? El hombre, yo. ¿Estamos aquí? Hoy necesitamos decirle al Señor que queremos ser como la iglesia primitiva, que queremos ser una iglesia de unidad, de comunión, de firmeza. ¿Estamos acá? Una iglesia constante, perseverante, una iglesia que guerrea, una iglesia que lucha, una iglesia que pelea hasta ver la gloria de Dios. Hasta ver la gloria de Dios. Hasta ver la gloria de Dios. Dele fuerte aplauso al Señor. Colóquese en pie y oramos. Hablo a los hermanos, a los amigos, a la familia en Cristo que nos ve a través de alguna plataforma digital. El Señor viene por una iglesia en victoria. El Señor viene por una iglesia próspera y bendecida.
El Señor está a punto de venir por una iglesia que tiene el carácter de Cristo. Una iglesia en unidad, una iglesia en comunión, una iglesia perseverante. Una iglesia que camina conforme a la palabra, a la verdad y a los principios de la palabra. Hoy te invito para que dejes que Cristo transforme tu vida y tu carácter, y que tu vida se parezca a la del Señor, y que puedas ver la gloria de Dios en todo lo que emprendes. Iglesia, levante sus manos. Padre, yo te presento este pueblo, esta iglesia, donde tú me has colocado a liderar, Señor, donde tú me has colocado a pastorear, Señor, y te doy gracias por ese privilegio grande, hermoso, Señor. Señor, hoy te pedimos que hagas de nosotros una iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia como la iglesia naciente, una iglesia constante, una iglesia madura, una iglesia perseverante, una iglesia firme y fiel, Señor amado Padre, una iglesia firme en la doctrina, en la palabra, firme en la oración, Señor amado, firme en las ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor, Padre, firme a pesar de las circunstancias y las adversidades, Señor. Padre, moldea tu carácter en nuestras vidas, Señor. Que nuestro carácter se parezca al tuyo, Señor amado. Que seamos una iglesia conforme al corazón de Dios, Señor amado Padre. Que seamos una iglesia, Señor amado, abierta al mover del Espíritu Santo. Que seamos una iglesia, Señor amado, una iglesia, Señor amado Padre, que podamos ver la gloria de Dios, Señor amado. Una iglesia que se mueve en los milagros, una iglesia que se mueve en lo sobrenatural, una iglesia que alcanza al perdido, al menesteroso, al pobre, una iglesia que tiene amor por las almas, Señor amado, una iglesia que alcanza al perdido, que se identifica con la necesidad de alguien, Señor amado Padre. Levante sus manos, cierre sus ojos. Padre, imparto una gloria especial sobre este pueblo. Imparto la presencia del Espíritu Santo, Señor amado Padre. Aquí hay un pueblo en victoria. Aquí hay una iglesia perseverante. Aquí hay una iglesia constante. Aquí hay una iglesia firme, Señor amado Padre. Aquí hay una iglesia madura, responsable. Una iglesia que cumple con la gran comisión, Señor amado. Una iglesia que alcanza al perdido, Padre. Una iglesia, Señor amado, que Señor se levanta para cosas grandes, que se levanta en victoria y en bendición, Señor amado Padre. Moldea, Señor, nuestro carácter y que nos parezcamos a ti, Señor, en todo, Padre. Imparto la presencia tuya, Padre. Imparto la presencia del Espíritu Santo, Señor. Toca cada una de estas vidas, Señor amado. Toca la vida de Lucía, Padre. Toca la vida de mi hermana Cecilia, mi hermano Miguel, Señor amado. Toca la vida de Luisa. Toca la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor amado Padre. Señor, llénanos de ti. Toca la vida de Kelly. Toca la vida de Gerardo, de Joel, Señor Padre. Toca la vida de Mercelí, de Señor, de Johanna, Padre. Toca la vida de las maestras, de Lorena, Señor, de Ana Sofía, Padre. Que sus caracteres sean como el de Dios, Señor. Que sus vidas caminen conforme a la voluntad tuya, Señor. Que el carácter de Miguel Ángel sea como el carácter de Cristo, Señor. Imparto tu gloria, imparto tu presencia, imparto un fuego sobre este pueblo, Señor amado. Llévanos a ser una iglesia como la iglesia primitiva. Llévanos a ser una iglesia como la iglesia que inició en los primeros años, Señor amado, después de tu recogimiento y desde que fuiste levantado, Señor, de la tierra, Señor amado. Te damos a ti la gloria, Señor amado. Te damos a ti toda honra, alabanza y adoración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, te lo pido en esta noche con acción de gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y alguien que le dé aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores en el nombre de Jesús de Nazaret.